Saludos, Kikosis, hoy es 14, pero ayer 13, Acción Democrática cumplió 79 años, en 1941, Betancur y un grupo de dirigentes que son parte de la historia de Venezuela fundaron AD. AD a los 4 años ya estaba en el poder, en una conspiración que sacó del poder a Medina, pero después les aplicaron Kikiriwiki porque a Rómulo Betancourt los mismos aliados militares se lo llevaron por el medio. Y vi un video bellísimo de un señor con un piano, lo puse en la radio, y la verdad es que todo el mundo habló de AD, porque como AD está, como todo el país, fraccionado, pues los que están con Bernabé, los que están con Henry Ramos, todo el mundo felicitándose. Cosa que le dio una enorme divulgación al aniversario de AD. Bernabé Gutiérrez está con nosotros. También he querido que Henry Ramos venga aquí. A mí me duele la fractura de AD. Eso ya lo conversamos el otro día, Bernabé, sobre las divisiones de Acción Democrática, que es la de Ramos Jiménez, la del MIR, la de Paz Galarraga y esta. ¿Me falta alguna? Bueno, porque tú sabes de eso bastante. Vamos a comenzar, Kiko, agradeciéndote enormemente a ti y a este canal, y aprovechar y darle las gracias al personal técnico que me hayan invitado de nuevo, me estén aquí contigo, por el aniversario de Acción Democrática. Tú acabas de hacer una introducción a la cual yo puedo agregarle para llegar a la respuesta concreta. Ayer cumplimos nosotros 79 años de edad. Fuimos fundados por el padre de la democracia venezolana, don Rómulo Betancourt, nuestro líder fundador, el 13 de septiembre de 1941, a las 4 de la tarde en el Nuevo Circo de Caracas. Y Rómulo Betancourt dijo allí que Acción Democrática nacía como un partido nacionalista, que nacía con vocación de poder, que nacía para que Venezuela tuviese un instrumento de lucha con la cual contar para transformarse en todos los aspectos. Bueno, llegamos al gobierno por unas circunstancias especiales, que es la ruptura del gomecismo, que después de haber gobernado al país durante 27 años, aún después muerto, Gobernaba con los gobernó con Eleazar López Contreras y con Medina Angarita. El 18 de octubre de 1945 se produce algo que introduce a Rómulo Betancourt a Miraflores como presidente de lo que se llamó la Junta Revolucionaria de Gobierno. Pues se llamó la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre. Que debo agregar aquí que ese es el único proceso revolucionario que se ha hecho en Venezuela. Acá no ha habido, Kiko, una segunda revolución, una tercera, cuarta ni quinta revolución. Este proceso que el fallecido presidente Chávez y los que actualmente gobiernan a Venezuela, que yo diría que desgobiernan a Venezuela, empeñados en decir que es una revolución. Una revolución no es cambiarle el nombre a las instituciones. Una revolución fue ese proceso que Rómulo Betancourt, los adecos, hicimos en el trienio 45-48. Por primera vez se hace una Asamblea Nacional Constituyente para que designara un poder electoral y procediera a la convocatoria de las primeras elecciones democráticas, libres, químicamente puras. Y allí Acción Democrática presentó el nombre de Rómulo Gallego con la tarjeta blanca. En el 47. En el 47, y ganamos las elecciones. Pero allí se le reconoció, no fue que se le otorgó, se le reconoció a la mujer venezolana el derecho a participar y a elegir a sus autoridades también. Y se hizo todo un proceso revolucionario que fue haber cambiado las estructuras obsoletas que en nada servían. Luego, desde allí... Espérate un momentico, para comentarte algo. Ajá. Tú sabes que yo hice mi tesis sobre la historia de la libertad de expresión y hablo de la Revolución de Octubre. Y Atilio Romero, que era jurado de mi tesis, me cayó encima, casi que me raspa, porque yo había utilizado el término Revolución de Octubre. Me dice, no, la revolución es otra cosa, son cambios estructurales. Y digo, bueno, pero se conoce como Revolución de Octubre. Claro. Ver, tú puedes estar de acuerdo o no, pero así está inscrita en la historia. Bueno, entonces esa es la única revolución que se ha hecho en el país,
porque eso cambió todas las Un cambio. estructuras del país, en educación, en salud, en higiene, en todo en el aspecto social, político, económico. Allí, por cierto, que se llevaban las grandes transnacionales, se llevaban el 90% de la riqueza que se explotaba del petróleo, se comenzó con el 50-50. El 50% le quedaba al Estado venezolano para que desde allí tuviésemos los recursos suficientes para hacerle frente a esa demanda del país en aquel momento después de tanto atraso. Allí, duélale a quien le duela, comenzaron los gobiernos de Acción Democrática. Hicimos ese proceso revolucionario de transformar. Aun cuando los militares al cual tú hiciste referencia tumbaron al maestro Gallego, que salió con un altísimo porcentaje de confianza depositada en Gallegos, nos fuimos a la lucha en la clandestinidad contra ese gobierno oprobioso que trajo el atraso de Venezuela. El atraso incluso, ve que la nacionalización petrolera que estaba pautada una vez que se hizo el 50-50 para hacerlo luego, gradualmente hubo que hacerla ya en el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Tú hablas de las divisiones del partido. Bueno, sí, lamentablemente Acción Democrática ha sufrido 3 divisiones y no habrá más divisiones de Acción Democrática. La primera división, que fue la del MIR, que se llevó todos los cuadros valiosísimos de la juventud del partido, que luego esos jóvenes que en esa ruptura la protagonizaron en Maracaibo con un acto donde anuncian la creación del MIR, luego comenzaron a regresar a Acción Democrática. Gumersindo regresó. Gumersindo Rodríguez, la misma compañera Isabel Carmona, ¿entiendes? Regresó al partido. Muchos valiosos cuadros jóvenes que se fueron incorporando al partido y en los gobiernos sucesivos del partido fueron participando. Luego vino... Una cosa, tú sabes la historia de Chico. A mí totalmente. Te la sabes completica. Yo soy un adeco íntegro. Yo soy un adeco íntegro. Pero yo me la sé también. Claro, pero es lo siguiente, quienes tratan de descalificarme. No, tú eres adeco. Yo acepto las críticas porque yo no soy un hombre de pensamiento único. ¿Entiendes? Quienes tratan de descalificarme, toda mi vida se la he dedicado a Acción Democrática. ¿Tú sabes cómo te conocí yo a ti? Ajá. En muchos sitios que nos encontramos, pero siempre era en cosas de oposición. Yo me acuerdo que estábamos en un restaurante cuando lo de Oscar Pérez, el helicóptero, ¿te acuerdas? Sí, y nos claro. vimos, y estábamos los dos pendientes de todo lo que estaba ocurriendo. Claro. Porque no solamente es que soy un adeco, soy un demócrata por convicción. Sí, y de allí es que yo defiendo la participación electoral. Vamos pero vamos al corte. O sea que este programa es largo, así que no hay problema. Ya regresamos aquí en su programa Quicosis por Globovisión. Seguimos con Bernabé Gutiérrez. Vamos a hablar un poquito de la historia de Bernabé, porque fíjate, Bernabé es un partido que es casi un bolero, porque le produce a uno, cuando uno ve su historia, sus éxitos, los momentos difíciles, es como la vida, pues, y el bolero es la vida. Entonces, AD tiene momentos importantes que cambian el país. Ese, cuando aparece la propuesta democrática bajo la Junta Revolucionaria presidida por Betancourt, que Betancourt, como Lenin cuando llega al poder dice, mira, vamos a hacer todo lo que se pueda, porque si nos tumban, dejamos constancia de lo que hicimos. Y Betancourt, bueno, avanzó profundamente, no solo en el voto para el país, voto para la mujer, en la concepción democrática, sino que como era muy popular, avanzó en la reforma agraria, en propuestas de educación, de todo tipo, modernas para la época, porque ese era un país realmente rural. Y los comunistas hablaban de la dictadura del proletariado, de la burguesía, y aquí ni proletariado ni burguesía había. Y Betancourt, muy allá de la torre, entiende que hay una realidad distinta y coge un camino diferente que lo lleva al poder, pero además cambia la estructura del poder. Y en Venezuela Política y Petróleo diseña el país, ahí está escrito el país. Este país de guri, de estructuras, de carreteras, de educación, era un país para el desarrollo. Y uno ve eso y dice, caramba, qué diferencia con hoy que el país está perdido, que no tiene destino, que no tiene objetivo, que hemos más bien perdido mucho
de todo lo que se hizo para posibilitar el desarrollo, porque Guri, pues, la situación que está, todas las empresas cerradas, no hay agua, las carreteras vueltas. Esa D, uno dice, esa D es la que hace falta ahorita, esa D con visión de país, de sacar a esta situación adelante. Y uno añora ese partido porque los pobres, las grandes mayorías, porque ahora todos somos pobres, están desprovistos de alguien que les hable, los defienda y los interprete. Bueno, esa acción democrática, Kiko, está presente. Esa acción democrática existe. Pero yo quisiera ser coherente en todas estas respuestas, como debo serlo, como lo he sido siempre, a este proceso revolucionario del trienio del 45-48. Importante bajo todos los puntos de vista. Ahí se empujó, se sacó a Venezuela de ese hueco profundo donde la había introducido el gomecismo, tan larga presencia de ese gobierno odioso, pues de 27 años, más con lo que ya te dije de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. Ese gobierno donde ese muchacho nacido en Guatire el 22 de febrero de 1908, que llevando cronológicamente el tiempo, Rómulo Betancourt de 37 años de edad. Y así eran sus ministros y sus altos colaboradores, jóvenes con mucho compromiso con Venezuela. Que debo recordar aquí que el secretario privado de Rómulo Betancourt en ese momento, un joven de 23 años de edad, Carlos Andrés Pérez, nacido el 27 de octubre de 1922, allá en la hacienda de la Argentina, en El estado Rubio, municipio Junín del estado Táchira, un hombre de 23 años. De allí la consustación que se van y se entienden tanto esos dos líderes políticos que, al igual que Raúl Leoni, Jaime Lucinchi, Gonzalo Barrio, Luis Bertrán Prieto Figueroa, Andrés Eloy Blanco, todos hicieron ese proceso. Primero construyeron este gran partido de Acción Democrática. Luego, junto con Rómulo, se crearon las bases para el Estado moderno. Y en los gobiernos sucesivos, después que logramos tumbar, después que logramos derrocar, después que logramos que Pérez Jiménez se fuera, bueno, ahí estaba Acción Democrática, depositario de esa gran confianza de ese pueblo venezolano que entendió que Acción Democrática fue quien impulsó la modernización y los grandes desarrollos y las grandes transformaciones en el país. Y por ello ganamos esas elecciones de nuevo. En el 58 con Rómulo Betancourt, después las ganamos con el doctor Leoni, después las ganamos con Jaime, 2 veces con Carlos Andrés Pérez. Pero cuando tú me hiciste la primera pregunta de las divisiones del partido, te hablé de la del MIR. Ah, estaba del MIR. Pero luego vino la división de un yaracuyano, un compañero de partido, Raúl Ramos Jiménez, y provoca otra división del partido, no muy grande. La división grande del partido fue la del 67, donde hubo la pugna por la candidatura presidencial. Entre Gonzalo y Prieto. Entre Gonzalo y Prieto. ¿Por qué Betancourt, que era muy cercano a Prieto, prefirió dividir el partido, perder la elección y no apoyarlo? Yo no diría que ¿Qué versión tienes tú de eso? Dividir el partido, perder las elecciones, como todo un dirigente y más el fundador Rómulo Betancourt tuvo su punto de vista, el por qué tenía que ser Gonzalo Barrio. Pero no olvidemos que Acción Democrática en ese momento, con la candidatura presidencial de Luis Bertrán Prieto Figueroa, que a la vez era el presidente del partido, ¿entiendes? De allá, de Nueva Esparta, un valiosísimo compañero, el autor de la masificación de la educación de Venezuela. Así es. Aquella Venezuela con una educación de clase exclusiva para los grandes pudientes, Acción Democrática con Prieto Figueroa a la cabeza. Nosotros los adecos, yo soy de los adecos que tiene respeto y admiración y mucho cariño por el maestro Prieto Figueroa, era el presidente del partido, pero el secretario general del partido era un médico, Jesús Ángel Pagalarraga, maracucho, zuliano. El secretario nacional de organización era Salomé Espinosa, y se llevaron todos los cuadros del partido. Y bueno, y no nos tocó en ese momento a la gente de AD, con la tarjeta blanca. Ahí se hizo un bypass con la tarjeta. Ni a ellos le dieron
No, esto fue cuando la división del AR. Del AR, La división del AR nos dieron. Vota por la negra para que vuelva la blanca. No le dieron ni a Acción Democrática Gobierno la tarjeta blanca y tampoco le dieron a Raúl Ramos Jiménez la tarjeta blanca, sino la tarjeta negra a nosotros y la tarjeta del caballito azul plateada a la del AR. Cuando la del MEC, ellos fueron con su tarjeta del MEC, la morada, Movimiento Electoral del Pueblo y Acción Democrática fuimos con nuestra tarjeta. Una división muy fuerte, se llevó muchos cuadros y eso permite, más la división, permite que Rafael Cardera, el líder fundador del partido COPEI, un hombre venezolano de mucho prestigio, nacido allá en San Felipe, estado Yaracuy, se convierta en el presidente de la República. Se pierden esas elecciones por 30.000 votos. Por 30.000 votos se pierden esas elecciones. Acción Democrática quedó como segunda fuerza política, el MEC quedó muy lejano, pero Acción Democrática obtuvo la mayoría parlamentaria. El MEC sacó 800.000 votos. 800.000 votos. Bastante. Caldera saca 1.231.000 y los adecos sacamos 1.200.000. Viene luego Luis Piñero Ordaz y asume la Secretaría Nacional de Organización con Carlos Andrés Pérez, que es un extraordinario líder de AD, un hombre que conectó Acción Democrática con los sectores populares de Venezuela. No hay duda que revivió el contacto. Revivió ese contacto de nuevo. Y Carlos Andrés de la Secretaría General, Piñero de Organización, comienzan a reorganizar el partido con el Malecá, la maquinaria electoral ADECA. Y vienen las elecciones del 73 y no fue que ganamos las elecciones como quisimos, ganamos las elecciones como el pueblo venezolano quiso. Que recordando Acción Democrática, de nuevo entonces vota con Carlos Andrés Pérez. En los actuales momentos, Acción Democrática no está dividida, no hay líderes que puedan dividir al partido, además que este partido jamás y nunca se va a dividir de nuevo. Simple y llanamente, un compañero que se empeñaba en decir vamos a elecciones y de vez en cuando decía a esta no vamos, vamos a esta no vamos. No olvidemos las elecciones del 2015, que no las elecciones parlamentarias 2005 y no fuimos, porque supuestamente no habían condiciones y esperando algunos cambios radicales en Venezuela y han pasado 15 años. Pero luego fuimos a las elecciones del 2015. Quédate ahí sobre, tú dices, esperando unas cosas que venían y no que ocurrieron, porque ahorita se está diciendo que como no hay gasolina, la pandemia y la situación de los servicios y el país está muy mal, viene una fractura militar. Ahora sí, esta vez, yo digo, pero yo tengo 22 años escuchando el cuento este, pero otra vez se está diciendo, ya va, vamos a ir para el corto, Bernabé, ya va, un momentico. Ya regresamos con Bernabé Gutiérrez aquí en Quicos. Aquí seguimos con Bernabé Gutiérrez. Fíjate que dijiste que la tarjeta negra la compraste, pero inmediatamente la memoria te funcionó y dijiste, no, fue con Ramos Jiménez. Bueno, un lapsus mente que le ocurre pero tienes a buena cualquiera. memoria. Tienes buena memoria. Un ser humano. ¿Y quién soy yo? Yo no soy un robot. Yo soy una persona de carne y hueso. Pero tienes buena memoria, porque como cuentas los detalles, me gusta, ¿viste? ¿Verdad? Fíjate, ahorita leía yo a Oropesa, ¿cómo se llama Oropesa, chico? El que fue de la coordinadora, el psiquiatra. Ángel Oropesa, en el Nacional, un trabajo que dice, bueno, vale, aquí hay una gente que está planteando la vía electoral con buenos argumentos y con justificaciones para el debate. Y hay otra que está planteando la vía de la fuerza con argumentos y justificaciones. Coincidimos en la estrategia, dice él, solo que en la táctica no estamos de acuerdo. Hay unos que creen en una cosa, que es los votos, y hay otros que no. Y desarrolla unos buenos argumentos diciendo, bueno, hay que unirse porque al final las diferencias son tácticas. Pero yo he venido discutiendo que el voto no es un problema táctico, que el voto no es una cualquier cosa, que las salidas no violentas son parte de la estructura del discurso democrático. Y el voto es su concreción, no es ninguna estupidez, no es un detallazo, no es un problema táctico, sino que define al demócrata. Los demócratas saben que el voto no solo es una conquista del pueblo venezolano, sino del mundo. Ahí están los bielorrusos, con ese lío prendido, sabiendo que le iban a hacer fraude, fueron a la elección y ahí tienen el lío prendido.
ahí está Bolivia. Numerosos casos donde el voto significa algo más que un detallito, sino la opinión y el derecho de la gente a darse el gobierno que lo desee. Pero entonces, en Venezuela, en el sector opositor, tú lo ves, hay un 50-50. Hay unos que quieren votar y unos que no quieren votar. Pero lo que se está desarrollando, en vez de un debate a profundidad, que hay que darlo, que yo creo que es el tema, acción democrática es expresión de lo complejo de ese debate, estamos viendo una canibalización, como decía Alberto Barrera Tisca en el New York Times, de la política. Entonces, te caen a golpes, te insultan, te degradan, Alacrán. Yo sostengo que Alacrán es el que tiene el veneno en la cabeza. Ese que le dice Alacrán al otro, ese es el verdadero Alacrán. Porque lo que tiene es puro odio, él está lleno de venganza, y no entiende la política, sino está militando en la antipolítica, que es esa cosa emocional. Mire, Kiko, déjeme pues Métase. remontarme un poco a la historia, a los tiempos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Un gobierno extraordinario, un gobierno con una voluntad de transformar a Venezuela más allá de lo que se había logrado. Y algunos factores ajenos, económicos y políticos incluso, comenzaron a descalificar ese gobierno para que no se lograra el objetivo. Y allí incluso utilizaron muchos canales de televisión, por cierto, para desprestigiar a los gobiernos de Acción Democrática y también el de COPEI. Vino el señor Chávez utilizando las armas de la República, que tenía una buena relación él interna en las Fuerzas Armadas, y trató de derrocar, de tumbar con un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Y salió con las tablas en la cabeza. Fue preso, después indultado por el doctor Caldera, luego no quería participar en los procesos porque no creía, hasta que lo convencieron de que tenía que participar, y lo hizo en las elecciones del 98, sin pedir condiciones, y ganó las elecciones. ¿Entiendes? Se convenció que por un golpe de Estado no. Ahora luego, mire, este gobierno que ya lleva 20 años, afortunadamente yo creo con toda honestidad que no será más largo que el gobierno de Gómez, pero estos 20 años este gobierno el gobierno ha sido abusador de todas las normas habidas y por haber. Un gobierno con una ideología que lo alimenta para gobernar, que no se ha convencido que ese tipo de ideología ha hecho daño en el mundo entero y que está haciendo daño en Venezuela. Pero no hay duda también que hay factores de la oposición que son culpables también de la permanencia de este gobierno en el tiempo. Y eso ha creado, aparte de esta situación venezolana, sin agua, sin luz, sin gasolina, sin alimento, alto costo de la vida, un salario irrisorio para todos los empleados. Esto es una gran miseria, aparte del odio que hay. ¿Hasta cuándo factores que hoy en día se han convertido en factores minúsculos, pero insistentes en cometer el mismo error, llamando de nuevo a que la gente se quede en sus casas y no salga a votar? Si ese es el arma, el voto es el arma que tiene el pueblo venezolano y los pueblos del mundo para cambiar a los gobiernos, así como con el voto los pueblos europeos, de Estados Unidos, todos. Si un gobierno es bueno, lo ratifica, pero si un gobierno es malo, le cambia las riendas del gobierno y se las entrega a otro, como en el 2015 le quitó el poder legislativo a Maduro y nos los entregó a la oposición. En este momento que la crisis es más profunda que en el 2015, 4 o 5, lo que yo llamo amigos del Club Tragadólares, llamando al país a que no salga a votar. Yo le digo a Venezuela y le digo a mis arecas, a los de Acción Democrática, se los digo yo, nacido en Acción Democrática, creado en Acción Democrática. Lo que he logrado se lo debo a Acción Democrática. Hoy en día que conduzco Acción Democrática con la misma disposición con que la condujo en un momento determinado el compañero Henry Ramos Ayub. Le digo a las adecas y a los adecos, vamos nosotros a dejar que la tarjeta roja se traiga a la tarjeta blanca. No, señor. Todos los adecos de toda Venezuela, a la cual conozco, yo soy de los dirigentes del partido y lo digo sin ningún tipo de ánimo y sin tampoco decir que los otros no lo hicieron, pero yo dificulto, Kiko, que en los últimos 15 años, 18 años, 10 años,
exista un dirigente en AD que conozca tanto a Venezuela como lo conozco yo. A mí me tocó, como secretario de Organización Nacional, visitar todos los estados de Venezuela, visitar los 335 municipios del país, visitar todas sus parroquias, sembrar a Venezuela en urbanizaciones, barrios, ejes carreteros de los comités locales de Acción Democrática. Acción Democrática está vivita y coleando allí. No hay quien le pueda decir a un adeco, no salgas a votar el 6 de diciembre. Menos mal que ya el 6 de diciembre está muy cerca, y no solamente con AD, sino que va a quedar demostrado quiénes tienen el liderazgo del país. El gobierno llamando a la gente a que no vote y tratando de quedarse con la asamblea de nuevo. Este gobierno no pasa del 30% de aceptación del país. Pero del 70% restante, aquí va a salir un alto porcentaje a votar, y allí Acción Democrática va a obtener una gran votación, y los que están llamando a no votar tienen que convencerse que no tienen liderazgo de convocatoria y que están errados en su política. Vamos al corte con Bernabé Gutiérrez aquí en Suki Cosa y ya regresamos. Déjame hacer un paréntesis, Bernabé. Ya vamos a volver a la discusión política. Te dio coronavirus. ¿Cómo te sentiste? Porque el coronavirus mata. Esa cosa es terrible. El coronavirus, lo que también se conoce el COVID-19, sí, me dio a mí, me afectó a mí, como ha afectado a millones y millones de gente en el planeta Tierra. Eso, este proceso, desgraciadamente, pues, nos está afectando a todos. Yo siempre pido, pues, todas las noches al Dios Todopoderoso, al gran arquitecto del universo, que nos ayude y que ayude a todos los científicos de cualquier país del mundo, los rusos, los chinos, los franceses, los alemanes, Estados Unidos, a todos, a que consigan lo más pronto posible la vacuna para salir de esto. Ahora, lo lamentable de todo esto es, lo triste, lo fúnebre, que cuando a alguien le da un coronavirus, uno tiene sus adversarios políticos y ruedan en las redes sociales de que Bernabé Gutiérrez está entubado, Bernabé Gutiérrez se está muriendo, Bueno, aquí está Bernabé Gutiérrez, vivito y coleando, trabajando por su partido, trabajando por el país, y yo pidiéndole a nuestro querido Dios, al gran arquitecto del universo, que a ninguno de los que escribieron en las redes eso les dé lo que le dio a Bernabé. Porque a lo mejor no tienen las mismas condiciones orgánicas mías, y a lo mejor, como son tan proclives a desearle la muerte a los demás, Dios siempre castiga, ¿entiendes? Y ojalá no les dé a ellos ninguno. Como yo deseo también que esto no le dé a nadie de la oposición, claro, y a nadie del gobierno, a nadie. Y que consigamos la vacuna, por Dios, se lo pido a Dios, lo más pronto posible. Bueno, aquí está Bernabé, al gobierno, o a este de gobierno, mire, que vea con mucha seriedad este problema, que revisemos cómo están nuestros hospitales en las condiciones, si tenemos todas las herramientas para cuando llegue alguien allí, revisar permanentemente en las clínicas cómo estamos, porque mientras no se descubra la vacuna, lógicamente estos riesgos los está corriendo. Mire, los corre el Santo Padre, esos riesgos, sus altos colaboradores. Eso se lleva gente de mucha plata y se lleva gente sin dinero. Los médicos. A los médicos, que son los que hacen un gran esfuerzo, que acá le hago un reconocimiento a todos los médicos de Venezuela y a todas las enfermeras, enfermeros, al personal que maneja el aseo en las clínicas, en los hospitales, a todos hay que hacerle un gran reconocimiento, porque a sabiendas de que corren un riesgo, ahí están permanentemente cumpliendo con sus obligaciones. Fíjate, yo me río porque cuando tú dices, aquí estoy, no me fregaron. Mira, hay dos versiones sobre el desarrollo del COVID-19. Hay una que dice que vamos a llegar a 14.000 infectados diarios, 3.000 muertos, que el país no puede y que no hay que hacer elecciones bajo esa situación. Y hay otros que dicen, bueno, que si usted sale
cuando hay la cuarentena se abre y va para Lollada o para Katia, va a haber más gente de la que va a haber en cualquier proceso electoral, porque eso está full. Y además que los números en Venezuela no son tan grandes, apenas estamos llegando a 500 muertos. Todos importantes, todos duelen, pero comparado con Latinoamérica, otros países, que eso no es así, que hay países más bien que también ha ido a elecciones, España, con situaciones peores que las nuestras, Polonia, los propios Estados Unidos, que es el primer país del mundo infectado, y no han suspendido elecciones. ¿Cuál de estas dos versiones ponderas tú? Mire, los países que tú acabas de nombrar, pero también Bolivia, República Dominicana. Hace un mes, 2 meses, fue un proceso eleccionario donde la gente con la pandemia concurrió a votar y le quitó el gobierno a quienes lo tenían. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese concurrido? Bueno, la parte que ganó, hubiese ganado el gobierno de República Dominicana, que era un gobierno malo, porque si el pueblo lo cambió, aún en el medio de la pandemia, lo cambió, pero también muchos otros países. Lo que pasa es que en Venezuela, a veces, como digo yo, nos cegamos y nos convertimos parte de los cultivadores del odio. Pues yo, afortunadamente, en mi corazón yo no han ido odios contra nadie, ni rencor contra nadie, y eso me hace ver la política en una forma objetiva. Acá está pautada las elecciones para el 6 de diciembre, no es un capricho de quienes desgobiernan al país. Esa constitución que se convocó después que la Asamblea Nacional Constituyente del 99 la hizo, vino las elecciones el 16 de diciembre del 99 para que el pueblo saliera a votar si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Hubo el deslave en ese momento en pleno proceso eleccionario de Vargas, no se suspendió esa elección, la oposición votó por el no de la Constitución, yo voté por el no de la Constitución, yo era gobernador del estado de Amazonas y salí y llamé a la gente a que votara contra esa Constitución, pero esa Constitución se aprobó y yo revisé pues las páginas de internet a ver qué país del mundo haya criticado ese proceso eleccionario y a ver para que vean que todos los países del mundo reconocieron esa Constitución. Esa Constitución establece los periodos de gobierno de todos los poderes constituidos del Estado. Esa Constitución establece que en diciembre del 2020 el órgano electoral le puso una fecha, 6 de diciembre, deben celebrarse las elecciones porque el 4 de enero del 2021 a las 11:59 más un minuto, termina el Poder Legislativo de la Asamblea Nacional. Y el 5 de enero del año 2021 debe establecerse el nuevo Poder Legislativo para un periodo de gobierno de 5 años de nuevo. Ahí se establece también el periodo de gobierno del presidente Maduro. Pudiéramos violentar la Constitución de posponer estas elecciones pautadas en la Constitución, no estaríamos, ¿por qué no pensar también que pudiéramos estar dándole herramienta al actual gobierno que cuando se acerquen a acordar posponer las elecciones, con la intención de que mañana pasado, cuando venga lo del referéndum, que le sea adverso totalmente, o en la elección presidencial, pueda agarrarse y decir, bueno, aquí también vamos a posponer el proceso electoral. ¿Cuál es el miedo de ir a estas elecciones? ¿Es que acaso nosotros los líderes que hemos hablado del alto costo de la vida y de toda esta situación anormal que existe en el país, es que no tenemos confianza en ese pueblo venezolano que está molesto y está indignado y está deseoso de agarrar el voto como una herramienta para castigar al gobierno de Maduro? ¿Entiende? Mire, por favor, por Dios, esto no quiere decir que no vayamos pidiendo todas las condiciones y estemos con un larga vista viendo dónde hay una falla para advertirla. Epa, cuidado, aquí hay una ventaja. Vamos al corte, Bernabé. Ya regresamos contigo aquí en Suquicosi. Fíjate, Bernabé,
veo un video de Bromfield que dice que las sanciones van a ir llevando a Maduro a una situación en la cual no va a poder salir. Si no se lo lleva un golpe de Estado, la gente se va a alzar. Y dice, ahí en ese video que está en la red, él mismo dice que sí, las sanciones van a fregar al pueblo también, pero eso es un sacrificio que hay que hacer. Las encuestas están diciendo, fíjate, la gente está muy brava porque no hay gasolina, pero las encuestas están diciendo que se está moviendo la culpa. ¿De quién es la culpa? Porque cuando entraron los barcos iraníes la primera vez, la gente, bueno, vio que se acabó la gasolina. Cuando los detuvieron se agotó. Ahí vienen otra vez. Pero hay mucha molestia en la gente. No sé si viste un video de Eliseo Fermín del contrabando de gasolina que viene de Colombia, pero montones y montones de pipotes llenos vendiendo gasolina a $1/2, a $3. Bueno, porque el país está sufriendo lo que significa no poder moverse. Pero ese discurso de Bromfield pone en discusión, las sanciones tienen el objetivo de llevarse por medio a Maduro y también a uno. ¿Quién es el responsable de que no haya gasolina? Es una situación lamentable la del país. Un gobierno que no solamente que no asume su responsabilidad ante todo este desastre, un gobierno que en vez de reconocer y estudiar la posibilidad de hacer un viraje, no lo hace. Y algunos factores de la oposición que se alegran con las sanciones. Ok, las sanciones serían buenas si son acompañadas totalmente por toda Venezuela. Pero ¿qué ha pasado? En Venezuela lo que hemos creado es falsas expectativas, que ahora sí, con esto salimos, eso lo estamos viviendo desde el año 2002. Todos recordamos el Carmonazo, de que si metíamos tanta gente a Miraflores, se cambiaba el gobierno. El señor Chávez en ese momento vio lo que estaba pasando y hábilmente se metió también y tuvo conocimiento. Y se mete Carmona a Miraflores. Vimos después cómo en fracciones de horas los que estaban en Miraflores salían corriendo por las ventanas, corriendo porque ya se decía que Chávez regresaba. Luego entra Chávez de nuevo. Han pasado 18 años de ese fracaso, de ese error estratégico del combate. Como ya te hice referencia, 15 años han pasado de la ausencia de las elecciones del 2015. Bueno, y aquí la guerra, en abril del año pasado, ¿entiendes? Así como la batalla de las queseras del medio, la Puerta, la de Carabobo, esta que se conoce como la batalla de los Huacales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace 2 años para acá, cuando se instala Guaidó como presidente de Venezuela? Todavía no está en Miraflores despachando. Y ahora vamos a seguir nosotros aplaudiendo todo lo que está pasando. Para mí es una responsabilidad del gobierno de Maduro, y hay que decirlo clarito, esas sanciones no afectan, o a quien menos afecta es al gobierno, a Maduro, a los ministros, y nos afecta a todo el pueblo venezolano. Yo veo con toda sinceridad y claridad que aquí la salida es la electoral, que votando mayoritariamente contra Maduro, en el mundo entero van a saber que de nuevo el pueblo venezolano le da otra derrota a Maduro, como se la dimos en el 2015, que se sepa en el mundo entero, pero no que sigamos nosotros jugando. Por eso le estoy diciendo yo, y lo vengo diciendo, ok, quienes crean en la invasión, quienes crean que aquí va a venir una salida violenta, sigan soñando y sigan creyendo. Si eso se da antes del 6 de diciembre, bueno, adiós, gracias. Pero si eso no se da, como yo estoy seguro que no se va a dar, los que vean esto los que vean el sábado, el día sábado 5 de diciembre a las 12 de la noche y vio que esto no pasó, salgan de sus casas, dejen de estar soñando, levanten a su esposa, a sus hijos, a todo el mundo y salgan a votar, que es la herramienta que tenemos nosotros para ir poco a poco ganándole estas elecciones a estos señores. Mira, Carlos Raúl Hernández, que es amigo tuyo, escribe, no hay unidad en la oposición que va a votar y eso
caramba, perjudica porque no es la fórmula del 2015 donde todo el mundo estaba pegado, la canción, toda una estrategia en conjunto aquí. Hay una gran alianza, pero hay factores que van por su lado, muchos partidos, muchas divisiones. Bueno, yo quiero mucho a Carlos Raúl Hernández, bastante. Tengo mucho estima, lo valoro mucho, lo leo, lo estudio. Pero debo decirle a Carlos Raúl Hernández que no sigamos hablando de que la oposición está dividida. Que hay algunos dirigentes de oposición que también llamaban a votar en el 2015. Como todos nosotros, los que estamos hoy participando, también llamábamos a votar en las elecciones del 2015. Ellos, 4 o 5, creen que la solución es ahora abstenerse. Nosotros, y yo lo digo con mucha responsabilidad, lo digo yo como venezolano, como ADECO, como secretario general de Acción Democrática. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando desde el exterior que la solución la tienen ellos y que hagamos lo que ellos quieran que hagamos? ¿Qué pasó cuando hicimos lo que ellos querían en las elecciones parlamentarias del 2005? ¿Qué pasó en Venezuela? Simple y llanamente, el chavismo, vivo todavía Chávez, allí aprovecharon la ausencia de la oposición en el Parlamento, se cogieron toda la directiva, se cogieron toda la directiva de todas las comisiones, revisaron el estamento jurídico del país, veían cuál les estorbaba para seguir aplicando y desarrollando sus erráticas políticas comunistoides, y implementaron, hicieron todo ese estamento jurídico a imagen y semejanza de lo que ellos querían, el traje para ellos. ¿Culpables quiénes? Los que decidimos no participar. Es que queremos que se repita la historia de que nos ausentemos de las elecciones del 6 de diciembre de este año y salga Maduro diciendo que él ganó el 100%. No, yo le digo a Maduro, usted sé que me está viendo, porque usted ve a Kiko también, como lo vemos todos los venezolanos. Ay, gracias. Usted, así como fue derrotado en las elecciones del 2015, será de nuevo derrotado, señor Maduro, de una derrota aplastante. Prepare agua, porque usted lo que se va a comer es el polvo de la derrota que le vamos a dar los demócratas de Venezuela, que le vamos a dar los que estamos convencidos que no vamos a seguir perdiendo el tiempo soñando en barquitos que vengan del alta mar, ni en aviones de cartón que vengan de afuera. Nosotros somos los que soñamos con el voto, los que tenemos la seguridad que ese pueblo al cual usted tiene aguantando hambre, ese pueblo va a salir a votar. Y aquí está Acción Democrática, este partido que ayer cumplió 79 años, este partido que nadie ha logrado enterrar, pero este partido que nació para hacer historia, este partido pasará a la historia como el partido de la oposición que se la jugó y colaboró totalmente con el resto de la oposición y con el pueblo venezolano para derrotarlo a usted de nuevo. Ya se terminó el programa, Bernabé. Bueno, gracias, Kiko. Mira, pero una sola preguntita para que me la respondas rápido. 4 gobernadores de AD, pese a todo lo que se les dijo, fueron elecciones y ganaron. Después le dijeron, mire, no seguramente, y seguramentaron y siguieron. Pero no ¿Qué le pasó? No solamente. ¿Por qué solo Lady va a elecciones no y los demás no? solamente que son gobernadores ADECO, los 4 son, porque los 4 fueron postulados por Acción Democrática. Y el pueblo del Táchira, el pueblo de Mérida, el pueblo de Nueva Esparta y de Anzoátegui saben que esos son hombres y mujeres de Acción Democrática. Ellos no se postularon por iniciativa propia. Ellos votaron y el pueblo votó con la tarjeta de Acción Democrática. No es que Lady haya sido la única, la que ya dio el paso. Y yo tengo la seguridad, no tengo duda alguna, que Ramón Guevara allá en Mérida, que Alfredo Díaz allá en Nueva Esparta van también a incorporarse definitivamente con el voto, porque ellos también saben que vienen elecciones de gobernadores y alcaldes. Pero más que saben que vienen donde se van a postular, ellos tienen conciencia que aquí la solución es el voto. Del compañero Barreto Sira, bueno, me han dicho incluso que no solamente que está cerrado en esta oportunidad, es como que está renunciando ya a ser candidato de nuevo. Yo respeto todos esos puntos de vista. Gracias, Bernabé, por estar con nosotros. Ya sabe que este programa se transmite a las 5, a las 10 todos los días. Se lo recuerdo porque si no lo ve una hora, lo ve a la otra. Kiko Osis por Globovisión.